Hay un compositor argentino que se llama Alejandro del Prado, que tiene una canción, poema, canción, que se llama Yo vengo de otro siglo, con dos X y un tango. Y una estrofa dice, yo vengo de otro siglo hablando con mis muertos, y no porque estoy loco, porque si fuera loco, ni loco lo estaría diciendo. ¿Qué es la muerte? La muerte clínica, según la ciencia positivista y materialista, mecanicista, es el momento en que el médico lauda que el paro cardiorrespiratorio, fulano, fulana de tal, distintas causas, a tal hora hizo un paro cardiorrespiratorio. En hebreo el término muerte viene de la palabra verdad, emet. Emet está conformado por 3 grafemas, Aleph, Mem y Tab, Emet se lee, y cae el Aleph simboliza la unidad. Esa letra que en el casting no promueve, que no quiere, no interesa comenzar la Torá con esa letra, todas dan razones, de la Tab hasta la Beit. Él elige la Beit porque es la inicial de bendición, Barajá. Y la Aleph queda la letra más humilde, pero representa la unidad y es la número 1. Cae esa unidad y queda Met, muerte. Y hay una historia que me contaba mi maestro cuando yo recién comencé a conversar con él, a aprender, a estudiar Kabbalah, que refería a unos abuelos con el cual estaba sentir identificado. Jacques Lacan dice que no le gusta el término identidad, y prefiere identificación. ¿Con qué se identifica uno, o cualquiera de nosotros? No se identifica con un relato, con una historia, una histeria, diría un psicoanalista jugando con las palabras o tratando de poetizar. Alguien que le llama la atención a uno. Escribió Jean-François Lyotard en su libro La condición posmoderna, a finales de la década del 70, que caen los grandes relatos. La modernidad es la caída de los grandes relatos, pero hay relatos minimalistas, historias, la novela familiar, palabras de Freud, yo diría comunitaria, historias comunitarias regionales. Ayer un compañero me reprochaba que yo había hablado referido a una revolución como revuelta, con razón, en el año 1904. Él me hablaba de la historia del año 1870, me mostraba un TikTok de un historiador uruguayo que se llama Borges, un joven historiador que el 5 de diciembre comienza se empiezan a revelar un tal Timoteo Saravia invade, podríamos decir, la ciudad de Montevideo, con 40 hombres llega y se van adheriendo facciones, se llama lo que llamó la Revolución de las Lanzas, el 25 de diciembre, para Navidad del año 1870, y terminan 5.000 hombres del gobierno del Estado uruguayo enfrentando a esta gente, una matanza donde se quema la persona, luchando por coparticipación, libertad, un sufragio más o menos saludable. Desde Rivera, el primer presidente uruguayo, el Partido Colorado imponía autoritariamente una ley y no escuchaba, no observaba a la mayoría de la gente, a lo que es la periferia. De la centralidad del Montevideo se tomaban decisiones arbitrarias,
decía que también era internacional esto porque esta gente antes de 1904 adhieren a lo que fue una revolución en un estado brasileño que se llama Río Grande do Sul, un estado muy rico que enfrenta al centralismo brasileño. Y Gumersindo Saravia, y también Luis Saravia, que es el que lidera la revolución, voy a decir bien, de 1904, es herido con una bala. Como Cataluña. Cataluña se enfrenta muchas veces, promueve esa separación de la España centralista, esa realidad jurídica arbitraria como Brasil o como tantos lugares. Un relato regional que defiende la soberanía, la autodeterminación o la autonomía. Puede ser, en esos relatos hay singularidades. Una novela tiene muchos personajes, uno refiere al tío, a la tía, a los primos, a los vecinos, a estos héroes, con ficciones alegóricas, porque son lo que son verosímiles para uno. Uno tiene que unir esa historia, entender esa historia, no la gran historia que se nos cuenta de los pueblos o del mundo, sino que hay pequeñas revoluciones o revueltas, yo digo revueltas, contra el poder central, contra la imposición de un orden que es fáctico, de hecho, injusto. Entonces, mi maestro otra vez se identificaba con uno de sus abuelos. La historia contaba Ione. Y fallece un joven estudiante de Kabbalah y le dicen que está muriendo. Y corre a ver a su abuelo. Y cuando llega me cuenta que cuando llegó, ya no estaba ahí Ariel. Él dice, ya no estaba ahí, con ese cuerpo inerte. ¿Dónde está su voluntad, su nefesh? Hay una práctica, él corrió porque hay una práctica cabalística, mística, que acompaña esa voluntad cuando se prende definitivamente su última entrega, Gesed del Lío, se dice, uno lo va realizando ante su vida, va entregando su voluntad hasta que encuentra lo que llama Bitul Ayer, disolución de su yo, para poder entregar Gesed del Lío, esa última entrega, esa entrega sublime, algo más grande que uno, de lo que uno es parte. Ese relato que quizá los relatos, las historias son relatos que integran, que reconocen esa unidad, ese orden místico, misterioso, complejo, o discurso de odio. Esa última entrega. En fin, entonces, ¿dónde está? Hay un físico que llama la ecuación de Schrödinger, Erwin Schrödinger, ganó el premio Nobel en el año 1933 de física, austríaco, que luego de una extensa correspondencia epistolario con Albert Einstein en el año 1935 propone una experiencia mental que se llama el gato de Schrödinger, donde dice que el gato está muerto y está vivo a la vez, está ahí como dos niveles. Hay un médico, fisiólogo australiano, nació en Melbourne, que se llama John Eccles, también premio Nobel en el año 1963, que dice que lo que nos sostiene es algo que está afuera, refuta José Saramago. José Saramago dice que dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y esa cosa es lo que somos. Él dice que no está dentro de nosotros, está afuera, nos sostiene, dice que por la mollera llega esa energía que nos sostiene, esa voluntad, esa nefesh, inconsciente para Sigmund Freud, que no tiene representación antropomórfica, pero determina nuestra conducta. Pero antes, 400 años antes, en 1935, promueve esta experiencia mental, el gato de Schrödinger, Erwin Schrödinger. Moshe Cordovero, el siglo XVI, uno de sus libros, escribió El Parterre Rimonín, una sistematización de todas las
respuestas dentro de la Kabbalah, sistemas cabalísticos, el misterio de la existencia. La Tamar Débora, la palmera Débora, etc. Él dice que es difícil entender que somos y no somos a la vez. El ser humano es y no es. ¿Cómo es esto? Nació en 1522, nació en 1570, era cuñado de Shlomo Akabaetz, el autor del Lejado Di, esa melodía, Lejado Di, Tikrat Kala, Penei Shabbat Nekabala, ese que se cantaba, dice, esa historia, esa comunidad, ese Jabrut Akadosh, dice, esa fraternidad sagrada que habitaba en Safed en el siglo XVI, iba cada Shabbat, la víspera del Shabbat, la primera estrella, que no es una estrella, cantando, ven mi bien amado el encuentro de la novia, el Shabbat, esa unidad que se conforma el Shabbat, a recibir este día de descanso, de reflexión, de estudio, de todo se tiene, de contemplación, contemporáneo de Isaac Luria, de Jaime Vital Calabres, una historia comunitaria, difícil, pero ¿dónde está uno? Uno puede decir, yo estoy en el celular que tú estás viendo, o en el YouTube, en el celular que uno observa está, el que uno ve, está y no está. ¿Dónde está esa información o esas imágenes que uno observa? ¿Dónde estamos? Entonces, eso que una compañera insiste en hacerme pensar, que se llaman lealtades invisibles, no, esta conversa, tiene esas conversaciones o esa influencia de esas historias con las que uno se identifica o se identificó, que busca, encontrando también su singularidad dentro de esa novela, de ese gran relato, o pequeños relatos que confrontan al relato oficial, a la historia oficial. Ese relato que buscan integración, respeto por la singularidad. Y sucede, yo estoy formado en esa tradición, desde mi hogar, maestro tiene una visión ecuménica, el ecumenismo, no sé si está bien dicho, trata del diálogo interreligioso, pero también hay un diálogo interreligioso, porque dentro de la religión católica hay distintas singularidades o visiones. Están los franciscanos, los salesianos, los dominicos, los jesuitas, son distintas respuestas dentro de lo que es el marco, dentro de la religión católica, dentro de la religión protestante, que es lo mismo Calvino que Lutero. ¿Qué decir del judaísmo? Los extremos, los Naturale Carta, esos que niegan la creación, la refundación del Estado de Israel como Estado-nación jurídico, realidad jurídica, y los sionistas que lo defienden. Eso ahí dentro debería uno laudar esa división, porque si no no hay acuerdo. Primero dentro de cada institución, sucede en las instituciones, uno trabaja, uno ve a veces hay personas que buscan integrar, otra vez, eso que defendía en 1904 y desde 1870, la coparticipación, la soberanía, la autonomía, el sufragio, la integración de la palabra, o la separación, el odio, se decide entre pocos el destino de muchos. ¿Cómo uno accede a esa? ¿Cuál es la lealtad que a uno lo determina su conducta? ¿A qué uno es leal? ¿A un discurso, una historia de integración? Yo tenía un tío que cuando era joven, adolescente, viendo un partido de fútbol con Uruguay, yo no tenía idea, tenía que vivir tanto tiempo en esta ciudad, en este país. Y yo no sé qué adjetivo calificativo hice referencia a los uruguayos, no sé qué, no me acuerdo. Y mi tío mirándome con una mirada de dulzura, mi tío autista, me dice, tu abuelo era uruguayo. No, queda con una frase pensada. Esa lealtad invisible de mi tío a ese abuelo que ni mi mamá conoció, que murió cuando tenía 2 o 3 años,
Mi tío nació en 1910, mi abuelo murió a los 50 y pico de años en 1930 y poco. Llevaba cierta tensión con un hermano que había tenido diferencias con este abuelo uruguayo, que tenía una forma, una conducta que el otro no, pero laudaba con otro dicho que no sé por qué me dijo una vez. Dice, yo no podría ser policía porque si mi hermano roba, no lo podría meter preso. Uno integra, se pone... Hay un cuento jasídico que refiere a un muchacho que muere un líder dentro del Hasidú. Hay adhieren distintas visiones dentro del Hasidú. Si bien hay un fundador, Rabbi Israel Ben Eliezer, distintas singularidades. El Hasidú no responde, decía Buber, al misterio del cosmos, sino que ahí nos conduce para convivir con ese misterio. Entonces ahí fallece, muere, otra vez muere, según la ciencia positiva, según la mecanicista. Esto tiene que ver con el entrecruzamiento cuántico, esto que trae don Manuel Sansegarra en su libro La supraconciencia existe, se llama el libro, la vida después de la vida después de la vida. Deja este mundo, la acción y la reacción, entonces, ¿sabes? Se dirimen las personas mayores, ¿quién va a continuar con este liderazgo en esa comunidad? Entonces eligen al hijo, ¿quién mejor que el hijo? Entonces el hijo empieza a ser todo diferente que el padre. Y lo dejan un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que llega un momento y lo llaman a este chiquilín, muchacho, y no era un muchacho, que era un... Le dice, mire, nosotros le dijimos a usted pensando que iba a ser fiel, leal a su papá. Dice, pero usted no es fiel a su papá, usted es todo diferente. Dice, yo soy muy fiel, soy muy leal a mi papá, porque mi papá no imitaba a nadie y yo tampoco. Uno tiene es parte de una historia, pero con una singularidad que no debería perder, reconocer dentro de qué protagonismo le compete a cada uno dentro de esa historia, dentro de esa novela que defiende.